Soy Gustavo Gotera, trabajo en el Instituto Oncológico Luis Racetti, soy cirujano oncólogo, trabajo adicionalmente como profesor de la Cátedra de Anatomía en la Universidad Central de Venezuela y soy el coordinador docente del posgrado de cirugía oncológica de la UCB, graduado como cirujano oncólogo y con un doctorado en ciencias médicas. En esta oportunidad nos toca reunirnos con la intención de ampliar un poquito lo que corresponde a los tumores neuroendocrinos. Y vamos a tratar de avanzar en algunos aspectos que, si bien es cierto, son controversiales, vamos a tratar en la medida de lo posible de tener una sola línea de trabajo para hablar un idioma común y poder en esas circunstancias trabajar siempre con los mismos parámetros y los mismos objetivos. Así que vamos a comenzar. En primer lugar, ¿qué son los tumores neuroendocrinos? Bueno, los tumores neuroendocrinos son unos tumores con una particularidad especial y es que tienen un doble componente, tanto genético como componente biológico. Tienen un componente asociado a la parte endocrina y otro asociado a la parte neuronal. Por supuesto, cada una de estas condiciones le da propiedades a este tumor con comportamientos similares a cada uno de sus orígenes, lo cual genera ventajas y desventajas a la hora de diagnóstico y tratamiento respectivo. Epidemiológicamente, ellos representan el 0.49% de todas las neoplasias malignas y corresponden aproximadamente al 2% de los tumores del tubo digestivo. Cuando hablamos de incidencia, ellos están repartidos entre 2 y 4 por cada 100.000 habitantes en la raza blanca. Y dentro de los tumores neuroendocrinos, probablemente los más comunes y corrientes, los que con más frecuencia vemos, están los insulinomas y los gastrinomas con una frecuencia de 0,9 y 0,5 por cada millón de habitantes. Esto nos da una idea de que son tumores que no son tan frecuentes, sin embargo, caben dentro de la clasificación limítrofe de lo que son los tumores raros. ¿A qué me refiero? Epidemiológicamente, los tumores raros son aquellos que se presentan con una incidencia de menos de 5 por cada 100.000 habitantes. Y en esta oportunidad estamos al margen de esto cuando revisamos y entendemos que estamos en 4 por 100.000 habitantes, muy cercanos a entrar o a salir de la clasificación de tumores raros. El 75% de estos tumores son bien diferenciados y de un 10 a un 50% son metastásicos al momento del diagnóstico. Otra cosa importante de estos tumores, lo más frecuente es que los encontremos en el tubo digestivo. Aproximadamente 2/3 partes de los tumores neuroendocrinos están en esta parte del cuerpo humano, donde la más importante de todas las localizaciones es el apéndice, que corresponde al 45% de los tumores neuroendocrinos del tubo digestivo, posteriormente intestino delgado aproximadamente un 30% y el recto un 15%. Las otras localizaciones son importantes y revisten gran realce a la hora de revisar algunas condiciones especiales. Sin embargo, esta es la estadística que muestra la frecuencia de aparición de cada una de estas lesiones. Es importante también mencionar que el riesgo de metástasis en relación al tamaño tumoral es exactamente igual a la gran mayoría de los tumores. Mientras más grande el tumor, más riesgo de tener enfermedad metastásica, y la particularidad que probablemente identifica a estos tumores es que el hallazgo suele ser casual, así como retardado en el tiempo en función a dar una sintomatología a veces inespecífica o a veces no interpretada y no orientada a lo que son los tumores neuroendocrinos en primera instancia. Estos tumores entonces con este comportamiento dual pueden ser muy agresivos o pueden ser muy indolentes y lentos en crecimiento en el tiempo. Esto nos lleva a una pregunta: ¿por qué no observarlos si se comportan en forma, algunos de ellos en forma bastante
conservadora en el tiempo y no agresiva. Bueno, pues porque independientemente de su tamaño y de su condición, pueden generar o pueden llegar a ser progresión local o metastásica, pueden generar un síndrome carcinoide, el cual vamos a explicar en unos momentos, pueden generar obstrucciones intestinales parciales o totales. ¿Y por qué no observarlos? Bueno, porque cuando tienen menos de 1 centímetro, el 100% de ellos son curables y hasta un 80% de ellos pueden ser curables a 5 años cuando la enfermedad es completamente resecable. Y otro elemento a considerar es que la cirugía agresiva en enfermedad avanzada mejora el rango de sobrevida. Son las razones principales de por qué estas lesiones no podemos quedarnos con los brazos cruzados y definitivamente siempre abordarlos con intención de hacer algo por ellos. ¿Cómo se diagnostican los tumores neuroendocrinos? Bueno, los tumores neuroendocrinos, la gran mayoría de las veces se detecta en forma incidental en la pieza operatoria. Sin embargo, existen una serie de signos y síntomas clínicos que pueden orientarnos, aunque inespecíficos, a este tipo de tumores. Cuadros asmáticos o cuadros en los que la gente tome una coloración rojiza, un flush o un rubor que permanezca en el tiempo, así como diarreas o algunos tipos de dolores inespecíficos, pueden ser signos que nos orienten a un tumor neuroendocrino. ¿Cómo más pueden diagnosticarse? Bueno, pues imagenológicamente tenemos una gran cantidad de elementos que nos pueden ayudar: la tomografía, la resonancia, el ultrasonido y el PET-CT, sin dejar por fuera el elemento probablemente más sensible y específico que tenemos para los tumores bien diferenciados, que es el ultrascan. También desde el punto de vista del laboratorio e inmunohistoquímico puede diagnosticarse, y desde el punto de vista endoscópico pueden sospecharse al ver algunas características con magnificación. Histológicamente, definitivamente ha progresado y ha evolucionado la forma de diagnóstico, llegándose a la conclusión de que hoy en día, actualmente, no se debe considerar el diagnóstico de un tumor neuroendocrino sin que tenga inmunohistoquímica comprobatoria de esta condición. Frecuentemente son asintomáticos, los dolores son inespecíficos y además asociados siempre a crecimiento tumoral. Puede existir hemorragia digestiva como síntoma y manifestaciones asociadas a síndrome carcinoide, caracterizados fundamentalmente por diarrea, flush, rubor y en algunas oportunidades broncoespasmo. Esto puede ocurrir hasta en un 10% de los carcinoides o de los tumores que anteriormente se conocían como carcinoides o tumores neuroendocrinos, y un 80-90% de este síndrome carcinoide está asociado fundamentalmente a tumores de intestino delgado. Es muy importante mencionar que para que exista un síndrome carcinoide debe haber alteración de la función hepática y en este caso debe haber metástasis hepático, salvo algunas excepciones. Síndrome carcinoide va asociado a enfermedad hepática. Otra cosa importante por describir es que el síndrome carcinoide nos preocupa mucho la condición general que produce, pero el síndrome carcinoide termina produciendo fibrosis cardíaca y muerte, no probablemente por efecto tumoral, sino por efecto secundario a la condición. Por lo tanto, tenemos que tratarlo, aprender a diagnosticarlo y manejarlo adecuadamente. Desde el punto de vista bioquímico, los dos elementos que tenemos en el laboratorio para diagnosticarlos: en primer lugar, la cromogranina A, que es un marcador plasmático muy sensible y muy específico, y en segundo lugar el ácido 5-hidroxiindolacético, que se toma en orina de 24 horas refrigerada, con ciertas consideraciones especiales que hay que tener para no modificar o no alterarse los valores y tener la fiabilidad de la presencia de este metabolito en orina. Desde el punto de vista histológico, ya les mencioné que no se considera en la actualidad diagnóstico de tumor neuroendocrino si no tiene inmunohistoquímica que lo compruebe, aunque puede, a través de histoquímica convencional, a través de colorantes especiales
argentafines o de plata, hacer un diagnóstico bastante cercano a la realidad y en algunas ocasiones muy eventuales, muy especiales, identificar los gránulos secretorios intracelulares a través de microscopía electrónica. Dentro de la inmunistoquímica, definitivamente la cromogranina y la sinaptofisina son marcadores que determinan o dan el diagnóstico. Adicionalmente se menciona la enolasa neuroespecífica con una baja especificidad y alta sensibilidad, baja especificidad, que no genera un diagnóstico específico, aunque con mucha frecuencia está incluida en el panel que se solicita para los tumores neuroendocrinos. Y finalmente siempre debe realizarse el Ki-67, que es un antígeno de proliferación celular y que nos permite no solamente confirmar el diagnóstico, sino que nos da criterios pronósticos en este caso. ¿Cómo se clasifican los tumores neuroendocrinos? Hay una gran divergencia, o ha existido una gran divergencia en su clasificación, lo cual generó gran confusión durante mucho tiempo. A partir del año 2010, la Organización Mundial de la Salud realizó una reunión de consenso y estableció una clasificación que parece haber resuelto la gran mayoría de los problemas que había en las clasificaciones anteriores. Y para efectos prácticos, la otra forma en la que clasificamos los tumores neuroendocrinos es en funcionales y no funcionales. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2010, como ya les dije anteriormente, estableció en función a los grados de diferenciación del tumor, una diferenciación en la que se toman tres grupos fundamentalmente y el tercer grupo dividido en dos, y habla de neoplasias neuroendocrinas grado 1, neoplasias neuroendocrinas grado 2 y finalmente en tercer lugar para los de alto grado, carcinoma neuroendocrino grado 3, y de acuerdo a la forma celular serán células pequeñas o células grandes. INETS, que es el otro gran elemento o la otra gran organización que se encarga de dictar pautas y estudiar los tumores neuroendocrinos, coincide con la Organización Mundial de la Salud en esta clasificación con muy pequeñas variantes nominativas, no significativas. Así que aceptamos que la clasificación Organización Mundial de la Salud, INETS, del año 2010 rige lo que ahora conocemos como tumores neuroendocrinos. En forma gráfica podemos hablar, y esta lámina representa eso, que la diferenciación define el tumor y finalmente da el grado. Aquí podemos observar cómo en ocasiones, antes de la clasificación del año 2010, los tumores bien diferenciados tenían que diferenciarse en tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados, y de acuerdo al tamaño o la posición había que darle una caracterización con siglas, así como los pobremente diferenciados tenían que ubicarse en su respectivo origen y daba a la clasificación de tipo G1, G2 o G3 de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué sucedió cuando se puso orden en esto? Ya tenemos bastante bien claro y establecido que los tumores bien diferenciados son caracterizados como tumores neuroendocrinos y los pobremente diferenciados son carcinomas neuroendocrinos, y que generan la clasificación de tipo G1 y G2 para los bien diferenciados y G3 para los pobremente diferenciados. Esto organiza esta clasificación y mejora lo que es nuestro entendimiento y el hecho de poder hablar todos el mismo idioma. Como criterios pronósticos de estos tumores tenemos definitivamente el comportamiento propio del tumor, y además de eso tenemos algunos biomarcadores, y la propia estadiación puede hablar de criterios pronósticos. Fíjense que para el tracto gastroenteropancreático, que es nuestro objetivo fundamental en este momento, el bajo grado, el grado intermedio y el alto grado son caracterizados en función al número de mitosis y al grado de Ki-67 medido por inmunistoquímica. Así tenemos los de bajo grado, los de grado intermedio y los de alto grado en función a la presencia de menos de 2 mitosis y menos de 3% de Ki-67, así como los de alto grado, más de 20 mitosis y más de 20% de Ki-67.
con un grado intermedio entre estos dos parámetros anteriormente descritos. Esto es importantísimo porque nos permite ubicarnos en el contexto de cómo se va a comportar y cómo vamos a tratar estos tumores. Esto es una gráfica que muestra el patrón inmunohistoquímico de marcaje para el KI67 en tumores bien diferenciados, moderadamente diferenciados o poco diferenciados, G1, G2 y G3. Y fíjense cómo se comprueba estadísticamente que este grado de diferenciación genera importantes espacios entre los G1, G2 y G3 que representan al mismo tiempo diferencias en cuanto a su pronóstico, todos estadísticamente significantes, por lo tanto se valida la idea de que este grado de diferenciación da una especial caracterización a estos tumores porque les permite hablar de su pronóstico respectivo. Muchas gracias por su atención, esperamos que haya sido de utilidad y dispuestos a seguir colaborando.